Ahí estamos. Ahí está. Ok, hermanos. Introducción a la teología sistemática, la doctrina de Dios, la soberanía de Dios. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Espero que me escuchen bien, que el audio esté bueno y que podamos que no tengamos ningún problema con nuestra clase el día de hoy, hermanos. Amén. Vamos a ir sobre nuestro bosquejo y comenzamos. Bosquejo de la clase. Bosquejo de la clase. 4 puntos, hermanos. ¿Qué es la soberanía de Dios? 2, la soberanía de Dios en los diferentes nombres de Dios. Número 3, 3 aspectos de la soberanía de Dios. Y número 4, aplicaciones prácticas de la soberanía de Dios. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar por aquí. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Cuántos habían estado esperando este tema con un poco de ansia? Y les quiero comentar por qué. Este es un atributo de Dios muy especial para muchos cristianos reformados. Para mí en especial este tema de la soberanía de Dios, no sé si algún hermano quiere poner ahí una manita diciendo para mí también, es muy especial porque fue el estudio, hermanos, de este atributo que me llevó al mundo reformado. Yo no era un cristiano protestante reformado, pertenecía más que nada al mundo carismático, neopentecostal. Y al encontrarme, hermanos, con este libro que tengo aquí en mi mano, La soberanía de Dios, de Arthur W. Pink, fue una de las herramientas que Dios usó para llevarme al entendimiento de lo que es el mundo protestante, el protestantismo histórico reformado. Pues este tema de la soberanía de Dios a mí sinceramente me fascinó cuando por primera vez lo estudié. Cambió muchísimo mi entendimiento de quién es Dios, cambió muchísimo mi entendimiento de quiénes somos los seres humanos, porque en el mundo neopentecostal carismático al que yo pertenecía, no se hace tanto énfasis en la grandeza de Dios, se hace mucho énfasis más bien en la grandeza de las personas. Así que el estudio de este tema vino sinceramente a revolucionar mi vida. Fue como un segundo enamoramiento del Señor prácticamente. Yo cuando me convertí al Señor en el año 2022, yo fui muy apasionado. Yo cuando algo me gusta soy muy apasionado en las cosas. Y fui muy apasionado en el estudio, la oración, el congregarme. Bueno, todos los devocionales cristianos siempre fueron primordiales para mí. Pero con el paso de los años, de alguna manera, el ministerio, etcétera, el cansancio del ministerio, las pruebas de la vida, las decepciones a veces que uno ve en el cristianismo en general, ¿no? En las personas, como que a veces uno le baja un poco el ritmo a su vida espiritual. Y hermanos, quiero que sepan que cuando estudié el tema de la soberanía de Dios fue como un nuevo despertar en mi vida, fue como un despertar espiritual que me llevó otra vez a tener la misma hambre, pero ahora sí ya con un enfoque más maduro que tuve al principio de mi conversión, hambre por las escrituras, hambre por la oración, por servir, por congregarme, pero ahora con un enfoque ya más maduro, más bíblico, más teológico. Y bueno, eso ya tiene, hermanos, sus ¿qué? 9, 10 años más o menos que el Señor me comenzó a llevar por este camino. Y es algo que con el paso de los años no ha menguado, sino que sigue aumentando en mí, se ha incrementado en mi vida y espero que esos efectos tenga en la vida de todos nosotros, hermano, que es muy, muy importante. Recuerdo cuando comencé este libro de La soberanía de Dios de Arthur Pink, recuerdo que, bueno, aquí lo tengo de hecho, ¿no? Digo recuerdo, pero pues se los puedo leer. En el capítulo 1, la primera pregunta con la que me encontré fue: ¿quién ordena actualmente los asuntos en la tierra? ¿Dios o el diablo?
Ese fue el primer tema, ¿no? Al menos en esta edición que tiene esta portada está en la página 11. Y digo en esta edición porque a veces hay diferentes portadas, diferentes ediciones. Y es el tema uno y es la pregunta, la primera pregunta. Repito, a ver qué dice. ¿Quién ordena actualmente los asuntos de la tierra, Dios o el diablo? En su momento, hermano, esta pregunta yo no la pude contestar tan rápido, ¿no? Porque usted sabe, viniendo del carismatismo, casi, casi que el diablo en el neopentecostalismo, en el pentecostalismo y en el carismatismo, es casi, casi presentado con el mismo nivel de poder, influencia y autoridad que Dios. Entonces, no contesté la pregunta así como lo haría ahora, ¿no? Con el entendimiento de que pues, el diablo es una criatura que no tiene ningún poder comparado con Dios y que todo el poder que tiene más bien viene de que Dios se lo permite, ¿ok? Pero conforme avancé leyendo el libro, obviamente, pues me quedó claro que el único poderoso y el único poder, soberano en todo el universo, pues es Dios. De hecho, hermanos, para hacer una confesión con ustedes, cuando conocí la doctrina de la soberanía de Dios o la descubrí o la entendí más a fondo, pareciera que era el único tema que quería predicar. Me fascinó. Creo que llegué a un punto, de hecho, en que aburrí un poco a los hermanos de la iglesia y contagié, de hecho, a los hermanos que predicaban en la iglesia y como que ellos también ya no querían predicar de otra cosa que no fuera eso. Pero realmente valió la pena, ¿no? Ya con el paso del tiempo se vuelve un poco más balanceado, pero una de las razones, hermano, que este tema a uno lo fascina cuando uno estudia la soberanía de Dios, es por todas las implicaciones que este atributo de Dios tiene. Este atributo tiene muchísimas implicaciones en varios temas centrales del cristianismo, como la creación, la providencia divina, los decretos eternos de Dios, cómo es la salvación, si el hombre tiene libre albedrío o no, si la libertad del hombre es verdaderamente libertad o es una o hay una cautividad. La oración definitivamente es muy, muy diferente en la vida de uno cuando uno estudia pues este atributo de la soberanía de Dios. Toda persona que estudia este atributo, de hecho, hermanos, si ustedes alguna vez quieren ayudar a una persona a salir bueno, a salir no necesariamente que es la pregunta más correcta que tuve que haber hecho, ¿no? Si ustedes quieren ayudar alguna vez a una persona a entender qué es el mundo reformado, protestante reformado, regálenle este libro. Este libro le va a ayudar muchísimo a entender y a cuestionarse realmente muchas cosas. Cuando las personas, hermano, no han entendido la soberanía de Dios, tienen muchos problemas en entender la persona de Dios, el poder de Dios, cómo Dios salva, incluso cómo orar. No saben incluso cómo orar. Este, cómo opera al mismo tiempo la soberanía de Dios y la libertad humana, entre otras cosas. Y es precisamente por la falta de este entendimiento, hermano, que muchos hermanos oran de maneras antibíblicas, algunos otros creen que la salvación se pierde, otros creen que el diablo es soberano prácticamente en el mundo, que él puede hacer y deshacer, matar a quien quiera, quitarle la vida a cualquier cristiano, etcétera. Y hay algunos que de hecho llegan a enseñar que Dios no puede hacer nada hasta que nosotros lo activemos en oración. Yo recuerdo en algún momento haber escuchado ese tipo de enseñanzas. Si Dios no ha hecho nada es porque tú no se lo has pedido, no se lo has mandado en oración. Él está esperando instrucciones, órdenes. Y esto pasa por no entender la soberanía de Dios. Amén. Pero bueno, en este punto, hermanos, que se llama ¿qué es la soberanía de Dios? Lo que quiero dar es una definición y luego entonces en los puntos que vienen, hermano, vamos a entender a cabalidad esta definición porque la vamos a ir desarrollando en los puntos que vamos a ir viendo. Amén. Vamos a ver una definición, se las pongo aquí en pantalla y la definición dice así. Dice, Dios es soberano, quiere decir que es el Señor supremo que gobierna sobre todo. Es capaz de hacer todas las cosas que son objeto de su santa voluntad, su gran autoridad y su infinito poder. En su soberanía, Dios ejerce un control eficaz, universal
y amoroso sobre todas las cosas. ¿Ok? Ahí está la definición. Háganle un pantallazo si gustan, una captura de pantalla. Y entonces, esta definición, espero con la ayuda de Dios que en el transcurso de la clase, lo que falta de la clase, la podamos desarrollar y la podamos entender. Amén. Vamos a entrar al punto número 2 y vamos a ver, hermano, la soberanía de Dios en sus diferentes nombres. Yo creo que en el entender los nombres de Dios, Dios usa muchísimos nombres para sí en las escrituras. Nos puede dar bastantes pistas de a qué nos referimos cuando estamos hablando de soberanía. Y vamos a ver varios. Empecemos con este, que es la revelación de Dios a Moisés de su nombre, ¿no? Y es el nombre de el yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice así, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. ¿Cómo podemos correlacionar la soberanía de Dios con el tema de su nombre o con el tema de cómo Él se presenta en las escrituras? Una manera en que Dios revela su soberanía es al decir yo soy, de alguna manera está diciendo que es, usted sabe, ya vimos este tema, es autoexistente, la aceidad de Dios es independiente de otros seres. Entonces, de alguna manera, al Dios ser autoexistente e independiente de otros seres, Dios es el soberano que no fue creado, que no depende de nadie ni de nada, y quien creó todo y que todo depende de él. Este nombre nos lleva al entendimiento, hermanos, entonces, de que en sí no hay otra soberanía fuera de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es única, ¿ok? Cualquier otro tipo de soberanía que exista más allá de la soberanía de Dios, del autoexistente, es una soberanía subordinada. ¿Ok? Sabemos que una nación puede ser soberana en sus leyes, un rey puede ser soberano en su, ¿verdad? En su reinado, etcétera, pero siempre, como hay una soberanía única que viene de un Dios que es el único ser que no depende de otros seres, eso nos va a llevar a un entendimiento de que toda soberanía, aparte de la soberanía de Dios, es una soberanía subordinada. Y la única soberanía entonces en sí, que de verdad podríamos escribirla con mayúsculas y que es soberanía real, es la soberanía de Dios. Eso es lo que podemos ver entonces por medio del nombre de el yo soy, es así como podemos entender entonces en este nombre la soberanía de Dios. Vayamos al que sigue. Elohim. Elohim. Algunos de estos van a aparecer en hebreo, hermano, y no es que sea yo judaizante, ¿ok? Pero ahorita ya les explico por qué de alguna manera los pusimos así. Y el pasaje, hermano, el primer pasaje donde aparece este nombre, pues es el primer versículo de las Escrituras, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí, hermanos, el nombre en hebreo para Dios es Elohim. El primer nombre divino que aparece en las Escrituras entonces es este, Elohim. Y fíjese lo que representa en algún sentido este nombre Elohim. Representa la creación del cielo y la tierra. Este nombre nos presenta a Dios como el soberano que tiene todo poder, ¿no? Porque imagínese, Dios comienza a crear ex nihilo, como dicen los teólogos, de la nada. Amén. Pero no solamente crea de la nada, sino que con su poder sostiene todo lo que crea. Entonces, en el Dios Elohim podemos encontrar al Dios soberano, que es el Dios, el Dios creador. Amén. El Dios creador. Esta palabra, hermanos, Elohim, cuando lo leemos en hebreo, en el Antiguo Testamento, y luego si se buscara en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento griego, se encontraría como teos, que es de donde sacamos la palabra teología, ¿no? Entonces la palabra Elohim se tradujo así, como teos. Y en el Nuevo Testamento encontramos entonces Dios, cada vez que encontramos Dios en el Nuevo Testamento,
que viene de Teos, viene al mismo tiempo entonces de Elohim, el Dios creador, el Dios que hizo todas las cosas. Es soberano para crear. En este nombre, hermanos, entonces encontramos que Dios es soberano en poder para crear y sostener su creación. Veamos un tercero, el Altísimo. El Altísimo. Salmo 18:13 dice: tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Este nombre, hermano, en el hebreo generalmente es el Elión, y se traduce al español como el Altísimo, y habla de supremacía. Porque acuérdese, hermano, cuando utilizamos la palabra altísimo, ¿qué estamos queriendo decir ahí cuando decimos altísimo? Lo que estamos diciendo es que nadie está por encima de él. Pudiera haber gente alta, naciones altas, personas muy altas. Estoy hablando en poder. Me refiero a poder, ¿ok? No me refiero a estatura, sino a poder. Pero Dios es el Altísimo, ¿ok? No hay de alguna manera nadie por sobre Dios. Cuando vamos a las escrituras, encontramos el Elión en el Nuevo Testamento, en el griego, y lo encontramos como upsistos, que es la palabra que se usa para Lucas 1:35, donde el ángel le dijo a María, el Altísimo te cubrirá, refiriéndose a Dios. Amén. Pero entonces aquí, en términos generales, encontramos la soberanía de Dios en este nombre, el Altísimo o el Elión, en el sentido de que no hay nadie más alto que Dios. Todos los dioses de los hombres son nada ante el Dios verdadero de las escrituras, ¿no? De hecho, cuando usted sabe que Israel entraba en situaciones de guerra con otras naciones, por ejemplo, cuando fue la conquista de Canaán, etcétera, y que Israel estuvo en guerra por muchos años conquistando la tierra, usted sabe que había de alguna manera competencia también de los dioses, ¿no? Los cananeos en su momento llegaron a pensar que el Dios de los israelitas era un Dios que peleaba en la montaña, pero si se peleaba en contra de ellos en el valle, entonces los dioses de ellos podrían derrotar al Dios de los israelitas, de alguna manera como buscando una forma de que los dioses paganos derrotaran al Dios de los israelitas, porque ellos entendían que el Dios de los israelitas era el que estaba con los israelitas en la guerra y que si se le vencía a él, pues se vencía la nación. Y en este pasaje entonces vemos que el Señor es el Altísimo. Los dioses de las naciones paganas o de los hombres no se pueden comparar con él. De hecho, viene a mi mente aquel pasaje en donde el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, fue secuestrada por los filisteos, fue llevada al templo de Dagón. ¿Y qué le pasó a este ídolo, no? Que representaba de alguna manera a Dagón? Pues apareció decapitado, sin manos, y con el mensaje metafórico en esta situación de que no tenía poder y que no podía hacer nada, ¿no? Sin cabeza significaba sin poder, sin autoridad, sin manos, sin obras, sin poder hacer nada en contra del Dios verdadero. Entonces aquí encontramos en el Altísimo, en el Elión, en el Upsistos en griego, encontramos la soberanía de Dios por sobre todo Dios con D minúscula, creado obviamente por los hombres y en la imaginación del hombre. Y el que sigue es muy hermoso, el Shaddai, Génesis 17:1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí el Señor se revela a Abraham como el Shaddai, este nombre que se traduce por lo general en la Septuaginta como, algunas veces se traduce como Señor o Kyrios, todopoderoso sería en español, o en griego pantocrator, panto quiere decir todo y krator quiere decir poder, y de alguna manera el Señor se le revela a Abraham con este atributo, ¿no? De que Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, Él es el que para el cual no hay nada imposible, porque acuérdese que una de las cosas que Abraham está en este capítulo dudando es de si Dios le va a poder dar un hijo o no. Y entonces Dios se le presenta a él como el Todopoderoso, ¿no? Para el cual no hay nada imposible. Y obviamente todopoderoso no quiere decir que Dios haga cosas que contradicen su naturaleza, pero lo que quiere decir es que las cosas que al hombre le parecen imposibles o difíciles,
para Dios son fáciles, Él las puede hacer fácilmente porque Él es el Todopoderoso. Encontramos entonces una relación aquí en el tema de El Shaddai o el Todopoderoso con la soberanía de Dios, porque todas las cosas Él las puede hacer de acuerdo a su voluntad. ¿Habrá algo imposible para Dios? Le preguntó Dios a Abraham y a Sara cuando estaban poniendo en tela de juicio de si de verdad iban a tener un hijo. Este es otro nombre, Adonai. Con este nombre se refirió Isaías en Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Acá la palabra para Señor es Adonai. De alguna manera se puede significar Señor, también puede significarse maestro. Y habla de una relación de autoridad por un lado, porque es Señor, y de amor por otro lado, porque es maestro también. Así es como Isaías se refiere aquí al Señor como Adonai. Entonces, encontramos aquí también la soberanía de Dios en este atributo, ¿no? Porque de alguna manera Isaías lo que está diciendo él es el Señor. Había muerto el rey, la nación había quedado un poco desconsolada, pero el rey soberano que estaba en el trono y que los querubines cantaban santo, 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 etcétera, pues estaba vivo y estaba al pendiente de ellos, ¿no? Esta palabra, hermano, Señor, por lo general es traducida al griego como Kyrios, que viene de Adonai, ¿no? Adonai, hebreo, Kyrios, griego, Señor en español. Y en la Biblia la encontramos, en el Nuevo Testamento la encontramos así, ¿no? Como Kyrios, que entendemos que de alguna manera podría referirse a un amo de esclavos, pero que cuando se usa para describir al Señor, a Dios, se refiere entonces para describir al Dios que vio Isaías, al Dios del Antiguo Testamento, al Todopoderoso. Y por último, hermanos, en este punto, el nombre de Jehová de los ejércitos, Salmo 84:12, dice así: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Ok? El término para esta expresión en el hebreo es Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Significa, de alguna manera, se utilizaba como para un comandante militar. Por eso dice Jehová de los ejércitos. Alguien que estaba a cargo de huestes. Algunas veces a Dios se le llama así, ¿no? El Dios de las huestes, y se refiere a eso. Cuando se utiliza la palabra hueste aquí, algunas veces siempre pensamos en ángeles, ¿no? En ángeles, pero en sí la palabra hueste no está limitada solamente para ángeles, se puede utilizar también para seres humanos. De alguna manera, Jehová de los ejércitos tiene un ejército celestial, pero también tiene sus huestes y ejércitos terrenales. En algún sentido, nosotros los cristianos somos comparados también con soldados. Así que cuando se habla de Jehová de los ejércitos, nosotros podríamos muy bien encajar dentro de ese ejército que él comanda. Él es el soberano, ¿no? Jehová de los ejércitos, Jehová de las huestes. Así que podemos estar tranquilos, hermano, porque el diablo no es soberano. Dios es soberano. Hay iglesias, hermano, como que entienden que el diablo es soberano, entonces entienden que el diablo puede ponerles maldiciones generacionales, que les pueden hacer brujería, que incluso les pueden hasta matar, tienen que levantarse temprano, cubrirse con la sangre de Cristo, ungirse con aceite y bueno, hacer un montón de rituales porque entienden que el diablo tiene mucho poder y que es soberano y que de alguna manera pues puede hacer lo que quiera, y no es así, el diablo no es soberano. Bueno, vamos al punto número 3, hermanos. Punto número 3, y vamos a hablar sobre 3 aspectos de la soberanía de Dios. Bueno, les voy a ir poniendo aquí unas diapositivas. La soberanía de Dios implica 3 cosas: su voluntad, su autoridad y su poder divino. Al ser Dios bueno, su voluntad siempre será buena. Al ser el creador y dueño de todo, tiene legítima autoridad para demandar y ser obedecido en que se haga lo que él pide y quiere. Y al ser todopoderoso, siempre tiene la habilidad de llevar a cabo sus planes. Entonces, aquí, hermano, en esta lámina que les acabo de poner, lástima que no lo hice de otro color, pero las palabritas que vamos a destacar, porque este punto se llama 3 aspectos de la soberanía de Dios,
La palabrita que debí de haber puesto en amarillo, que es el color que a veces uso para resaltar, es la palabra, al ser Dios bueno, su voluntad. La palabra que debí haber marcado fue voluntad, luego autoridad y poder, porque cuando hablamos de tres aspectos de la soberanía de Dios, me refiero a estas tres palabras. Vamos a estar viendo la voluntad soberana de Dios, la autoridad soberana de Dios y el poder soberano de Dios. De alguna forma, estas tres palabras nos ayudan a profundizar un poco más en el tema de la soberanía de Dios, pero les aclaro, hermanos, que yo tuve que dejar mucho material fuera y que esta clase sobre la soberanía de Dios no será exhaustiva. Amén. Cuando ya llegue la hora de terminar, tipo 9, vamos a terminar y voy a terminar nuestra clase. No es que voy a dejar cosas de esta clase fuera, pero a lo que me refiero es que hay muchas cosas que no traje, pero estas tres son importantísimas para profundizar más en el tema de la soberanía de Dios. Amén. La primera, la voluntad soberana de Dios. Y ahí pongo la diapositiva y dice así. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios? Esto implica que todo ocurre de acuerdo a su plan e intención. Y el gran objetivo de la voluntad de Dios es su gloria. Como, como Dios, Él conoce su propia grandeza y bondad infinitas y se ama a sí mismo y por tanto se deleita en su gloria. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que Dios hace en este mundo por su voluntad. Dios es un ser inteligente, es un ser razonable, conoce las cosas, Él no improvisa, Él no tiene un plan B, Él sabe bien lo que quiere, Él tiene una voluntad y tiene una voluntad en muchos sentidos que en un momento vamos a comentar, hacer algunos comentarios al respecto. Pero sobre todo, hermano, todas las cosas, el gran objetivo de la voluntad de Dios y de lograr muchas cosas es su misma gloria. Amén. Dios no hizo las cosas o pensó en la salvación del hombre para la gloria del hombre o porque necesitaba al hombre, ¿no? No. Nosotros como seres humanos no podemos conocer a Dios exhaustivamente, solamente Dios se puede conocer a sí mismo exhaustivamente. Entonces, como Él conoce su grandeza, su bondad infinita, Él se ama a sí mismo y por eso todas las cosas las hizo para su gloria. Aquí vamos a ver una serie de pasajes que vamos a ir leyendo poco a poco. Miren lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, nada lo obligó o requirió para crear el mundo. Él lo hizo por la absolutamente libre elección de su voluntad y para su gloria. Mire lo que dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Amén. Ok, ahora voy a hacer unos comentarios acerca de la voluntad de Dios. Este tema, hermano, los teólogos no están completamente de acuerdo. Yo les voy a decir lo que más o menos creo y entiendo acerca de la voluntad de Dios. Las escrituras hablan de alguna manera de la voluntad de Dios en dos, por lo menos en dos sentidos, ¿no? En el sentido preceptivo y en el sentido de decretivo. Ya lo voy a explicar. La primera describe lo que Dios nos instruye a hacer. Es decir, la voluntad preceptiva de Dios es lo que Dios describe que nosotros hagamos. La segunda, la voluntad decretiva, es lo que Dios ha decretado que ocurra. Algunos llaman a esto la voluntad revelada o la voluntad secreta, ¿no? Basado en Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y pues las que están en el secreto de Dios, pues son de Dios, ¿no? Dos ejemplos para poder entender esto que acabo de decir, porque a veces uno puede hacer una declaración teológica y no te hace sentido, al menos a mí, a veces no me hace sentido hasta que alguien no me da un ejemplo, una ilustración. Un texto clásico, hermano, en que podemos ver la voluntad descriptiva de Dios y la voluntad, perdón, dije descriptiva, preceptiva. Un texto clásico en el que podemos ver la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad decretiva sería, hermano, el pasaje del sacrificio donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Ok, ¿qué fue lo descriptivo? Lo descriptivo fue, perdón, lo preceptivo. Es que cualquiera de las dos se puede usar, la verdad, descriptivo o preceptivo, pero yo prefiero usar preceptivo en este caso para no crear mucha confusión y no traer otra palabra que suena igual. Todas las palabras que quiero usar son preceptivo
y decretivo. El mandato, hermanos, preceptivo para Abraham fue ¿cuál? Toma tu hijo, tu único hijo, llévalo al monte Moriah y sacrifícalo. Eso fue el precepto, eso fue el mandamiento revelado que Dios le dio a Abraham. Pero había una voluntad, hermano, decretiva, que era lo que Dios ya había planeado que iba a suceder. Y lo que iba a suceder en el plan decretivo de Dios, en la voluntad decretiva de Dios, era que Isaac no muriera. ¿Ok? Abraham no lo sabía. En ese sentido, la voluntad decretiva de Dios le quedaba como secreta hasta que por fin ya Dios se lo dijo. No, no lo mates. Estaba probando solamente a Abraham. Entonces, ese es un ejemplo. Repito, el mandamiento de Dios a Abraham de llevar a Isaac al monte Moriah y sacrificarlo fue la voluntad preceptiva de Dios. Fue lo que Dios le dijo que hiciera. Pero en la voluntad decretiva de Dios, Dios no quería que Isaac muriera. Él ya sabía, Dios ya sabía que a la mera hora iba a proveer entonces un animalito en sustitución de Isaac. Ok, vamos a ver otro ejemplo ahora, otro ejemplo. Ahora, un tema también bien importante. Los dos son bien clásicos y de hecho el primero es tipo del segundo, porque el segundo me refiero a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En este caso se invierten un poco los papeles, porque preceptivamente en lo que estaba escrito, de alguna manera la crucifixión de Jesús era contraria a esa voluntad preceptiva. ¿Por qué? Porque el asesinato está prohibido en la palabra de Dios, en la palabra revelada de Dios, y máxime el asesinato de su justo y santo Hijo. ¿Ok? Esa voluntad preceptiva, de alguna manera, la crucifixión de Jesús fue contraria a esa voluntad preceptiva. Pero, y aquí mucha gente diría, no, y entonces, ¿por qué Dios es malo deleitándose en matar a un justo? Lo que pasa es que hay una voluntad decretiva y secreta. Y dentro de esa voluntad decretiva y secreta, Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo, dice San Pedro, que el Hijo tenía que morir. El Hijo tenía que venir a esta tierra y morir. De hecho, Pedro lo dijo en dos ocasiones. Primero lo dijo en Hechos, donde él dijo, y por consejo de Dios, bajo el sabio cuidado de Dios y sabio consejo de Dios, todo esto pasó. Y luego viene y en una de sus epístolas nos dice que así estaba establecido ya desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí, hermano, podemos ver en estos dos ejemplos la soberanía de Dios, tanto en su voluntad descriptiva como en su voluntad decretiva. Permítanme un tantito, voy a hacer aquí una corrección para no estarme equivocando. Preceptiva, ahí está. Ok, ok. Creo que hasta ahí entonces, hermano, vamos bien. ¿De qué nos sirve a nosotros entender esto, hermano? Esto tiene un uso práctico, hermanos. Esto no es mera teología, esto es bien importante. Por eso le digo que la doctrina de la soberanía de Dios lo lleva a uno a entender muchas cosas, ¿ok? Esta distinción también tiene un enorme valor práctico para la vida cristiana. Debemos aprender a distinguir entre lo que Dios hará con nuestras vidas y cuál es nuestro deber hacia Dios. ¿Ok? Cuando oramos para que Dios nos enseñe su voluntad, debemos buscar también conocer nuestra responsabilidad y contentarnos con dejar sus planes para nuestro futuro escondidos en el secreto de su sabio decreto. Otra vez es un statement teológico. Voy a dar una ilustración para que entonces lo podamos entender. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto a nuestra vida cristiana? Bueno, debemos siempre obedecer lo que Dios nos manda preceptivamente y estar tranquilos y conformes en que en el decreto de Dios hay cosas que a lo mejor Él ya ha ordenado para que pasen en nuestra vida a pesar de nuestra obediencia, a pesar de nuestra fidelidad, a pesar de nuestro amor por Él. Entonces deberíamos orar en ese sentido, aceptando la voluntad de Dios y entendiendo que pase lo que pase en nuestra vida, en su sabio decreto secreto, Él sabe lo que Él está haciendo.
Hay cosas que Dios va a hacer con nosotros que no sabemos y esas cosas pueden ser dolorosas. Deberíamos orar así: Señor, prepáranos para las cosas que nos tienes preparadas. Esa debería de ser la oración de un cristiano maduro. Señor, prepáranos para las cosas que nos tienes preparadas. Mientras nosotros obedecemos todo lo que Él nos ha mandado preceptivamente, porque lo vemos en su palabra, debemos estar también contentos y conformes con que en su secreto Él puede hacer como Él quiera porque Él es soberano y su voluntad es santa. En resumen, de este punto, de los tres que estamos viendo, que este es el primero, la voluntad soberana de Dios, en resumen podemos decir que Dios todo lo hace según el consejo de su voluntad, tanto en el tema de la creación, hermano, como en el tema de la salvación. No podemos encontrar una razón más alta para algo que ocurra que esta. Esta es la voluntad de Dios. Y mire lo que dice nuestra última cita, Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Punto número 2. La autoridad soberana de Dios. Esta es la segunda cosa que estamos viendo de los tres aspectos de la soberanía de Dios. Leo, ahí está en pantalla. La autoridad soberana de Dios quiere decir que todas sus órdenes deben de ser obedecidas. La libertad de Dios para hacer con todas las criaturas como le plazca tiene sus raíces en el hecho de que Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Dios tiene el derecho de imponer su voluntad tanto en lo que decreta como en lo que ordena en su creación. ¿Okay? Esta es la autoridad soberana de Dios. ¿Ok? Al ser Él, entonces, hermanos, ¿qué cosa? El creador, dueño absoluto de todo, Él tiene entonces, hermano, el derecho de ser obedecido por todos, por toda su creación. La autoridad de Dios también se basa en su absoluta excelencia moral, porque Él es santo, ¿no? Uno de los atributos que ya vimos, Él es perfecto. Nadie tiene mayor derecho a reinar que el Señor, que es todo amor y todo justicia al mismo tiempo. Algunas veces, hermano, nosotros podemos votar por un candidato, ¿no? Y podemos votar por el que nosotros consideramos el más apropiado de los candidatos para que gobierne una nación. Y cuando se vota por ese candidato se le está dando autoridad. Cuando finalmente toma el poder, ese poder conlleva también autoridad. ¿Ok? Cuando digo, hermano, que la autoridad de Dios se basa en su absoluta excelencia moral, lo que quiero decir, hermano, es que nadie en el universo tiene más derecho a reinar o a gobernar que el Señor. Si nosotros le damos una cierta autoridad con un voto a un candidato X, a un hombre que es imperfecto, que su moral no es excelente y aún así se le está dando el derecho a reinar, imagínese con cuánto más derecho tiene el Dios tres veces santo. ¿Ok? Entonces podemos confiar en su autoridad soberana en paz. Podemos estar tranquilos. Haga Dios lo que haga. ¿Ok? Nosotros no dependemos en sí de lo que Él haga, sino de quién es Él. ¿Y quién es Él? Bueno, Él es bueno, dice el salmista, y para siempre su misericordia. ¿Ok? Entonces, hermano, cuanto nosotros mejor conozcamos la autoridad de Dios, más nos regocijaremos en que Él reine. Nadie debería tener problemas con que Dios reine porque ningún otro ser es tan digno de nuestra sumisión, de nuestra confianza, de nuestra obediencia. Podemos, hermano, nosotros estar tranquilos que el Señor reine y saber, hermanos, que Él sabe siempre lo que hace, que Él es bueno. Su excelencia moral es perfecta. Él es dueño del mundo y eso le da la libertad de usarlo como Él quiera. Miremos estas citas que son, cuando empecé a estudiar la soberanía de Dios, estas citas que le estoy poniendo acá, estas 4 citas fueron muy clave para mí. De hecho, son de las citas principales en este libro que son claves para entender la soberanía de Dios. Mire lo que dice Daniel 4:35.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Ok? Entonces, estos versos son clave, ¿no? Porque Él es el dueño del mundo. El mundo le pertenece a Dios. Él lo puede usar entonces como Él quiera. Dios no es responsable ante nadie. Nadie puede llamar a Dios a un juicio e interrogarlo por sus acciones o sacarle en cara por qué hiciste esto. Mire lo que dice Job 9:12. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? El hombre no puede exigirle explicaciones a Dios o presentar cargos ante él, ¿no? Sería como si el barro pudiera cuestionar al alfarero. Mire lo que dice Isaías 45:9. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? El apóstol Pablo se acuerda que citó este pasaje en Romanos, ¿no? Romanos 9:19 en adelante. No sé si usted se acuerda en qué sentido Pablo cita este pasaje de el barro querer cuestionar al alfarero. Lo cita en el contexto del tema de la predestinación, cuando de alguna manera el apóstol Pablo está enseñando que Dios ha elegido a unos para que sean vasos de honra para su gloria y ha escogido a otros para que sean vasos de deshonra y para derramar su ira. Y entonces, como suena muy fuerte, antes de que lo interroguen, Pablo dice, ¿y quién eres tú, hombre, como para contender con Dios en este tema? Si acaso tiene derecho el barro a oponerse al alfarero. Entonces, hermanos, si Dios tiene el derecho de determinar los destinos eternos de los seres humanos, que es algo grande, ¿cuánto más derecho dentro de su autoridad no tiene de hacer lo que quiera con nuestra vida en lo terrenal? Fíjese ¿verdad? Lo que estamos haciendo, el contraste. Repito, si Dios tiene derecho de determinar quién sea salvo y quién se pierda, quién sea salvo por la eternidad y quién se pierda por la eternidad, si Dios tiene esa autoridad, tiene ese derecho porque es el alfarero y el barro no lo puede cuestionar, ¿cuánto más derecho no tiene en cuestiones pequeñas, hermanos, de nuestra vida terrenal, cuando de repente permite que nos enfermemos o que pasemos por una situación difícil o que una circunstancia bajo la cual estamos no es lo más ideal que nosotros querríamos? Amén. Entonces Dios, hermanos, es el que tiene toda la autoridad. Y por último, el pasaje de Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré que todo lo que quiero. Yo creo que estos pasajes nos dejan muy claro, ¿no? Él hace todo lo que quiere, nadie le puede cuestionar, el barro no puede pleitear con su hacedor. Amén. Entonces creo que esto es bastante claro, hermanos, en este punto, que es el punto número 2 de los tres aspectos que estamos viendo sobre la soberanía de Dios. Permítanme un segundito, hermanos. Voy a cerrar la puerta porque me está entrando mucho el ruido. La tengo abierta por el calor. Permítanme. Regresé. ¿Están ahí? Espero que sí. Bueno, vámonos, hermanos, al punto número 3. Entonces, punto número 3. Sí me oyen, ¿verdad? Ok. Punto número 3. El poder soberano de Dios. Ahí puse una definición en esta diapositiva. El Señor tiene poder infinito para cumplir toda su voluntad decretiva y hacer valer todos los derechos de su autoridad. Demostró ese poder en la obra de la creación, donde su mera palabra dijo que se haga y trajo el mundo a la existencia. ¿Okay? Aquí estamos hablando entonces ya del poder infinito, el poder soberano de Dios. Estamos trayendo un ejemplo de la creación, ¿no? La creación demuestra la asombrosa plenitud del poder de Dios.
hizo todo el universo de la nada, ¿no? De la nada. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. Quiero hacer una pregunta. Si alguno de ustedes, hermano, o alguno de nosotros se nos metiera en un laboratorio y no se nos diera ninguna herramienta ni ninguna materia prima, nada, nada, absolutamente nada, y el laboratorio estuviera completamente sellado y se nos dijera, ¿sabes qué? Tienes un mes para producir una mosca. Tienes que producir una mosca. Vamos a volver en un mes, la tienes que poner a volar para que veamos que es funcional, etcétera. Hermanos, ¿quién de nosotros lo podría lograr? Nadie. Nadie lo podría lograr. Es más, ni aunque nos dieran todas las herramientas del mundo y materiales para poder hacerlo, no lo podríamos lograr porque no podríamos crear un ser vivo funcional con todas esas características. Amén. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos del poder de Dios en el tema de la creación, estamos hablando, hermanos, de que hizo todo el universo y lo trajo a la existencia por el poder de su palabra de la nada. Todos los cristianos de alguna manera deberíamos reaccionar ante esto como Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Ok? El poder de Dios no solamente, hermanos, es grande, sino que también es un poder que no se agota, no se cansa, no se fatiga, este, ¿verdad? Como dice Isaías 40:28, el pasaje de abajo, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Mm? Los seres humanos nos cansamos, nos fatigamos, nuestro tiempo de vida tiene un tiempo productivo en donde podemos ser fuertes, hacer muchas cosas y luego ya no podemos hacer nada. Y el poder de Dios, hermano, es en ese sentido soberano porque tiene poder y es un poder que no se acaba. Amén. Yo creo que aquí vale muy bien la pena aclarar cuando estamos hablando del poder infinito, la omnipotencia de Dios. No debemos convertir el tema de la omnipotencia en un sinsentido, como si, por ejemplo, Dios tuviera el poder de hacer cosas que van en contra de su naturaleza, ¿no? Usted sabe el típico argumento de los filósofos que han dicho, si Dios lo puede hacer todo, entonces debería de ser capaz de crear una roca que sea lo suficientemente grande como para que él no la pueda mover. Y te quieren crear un dilema como de decirte que esa analogía destruye la omnipotencia de Dios, porque te razonan de la siguiente manera, ¿no? Te dicen, si puede crear una roca lo suficientemente grande como para que no la pueda mover y no la puede mover, entonces no es omnipotente. Y si no la puede crear, ¿verdad? Entonces, pues tampoco es omnipotente. Pero realmente, hermanos, el sentido de la omnipotencia no es eso, ¿no? Cuando decimos omnipotencia, no estamos diciendo que Dios lo puede hacer todo, aquellas cosas que sin sentido a nosotros se nos ocurran, como por ejemplo, Dios por ser omnipotente debería de ir en contra de la lógica. No, Dios es un Dios lógico, Dios no puede ir en contra de la lógica, ¿ok? ¿Qué más? A Dios, que Dios pudiera, por ejemplo, mentir. Dios no puede mentir, va en contra de su naturaleza. Que Dios pudiera crear otro Dios más poderoso que sí mismo. Dios no puede hacer eso, iría en contra de su naturaleza. Amén, que Dios pueda morir, que Dios pueda pecar. Entonces, omnipotencia, hermanos, aquí no quiere decir que vamos a pedirle a Dios que haga un triángulo cuadrado, ¿no? O un círculo triangular o cosas así que son sin sentidos. La verdadera omnipotencia es la habilidad de hacer cualquier cosa que no contradiga la naturaleza de sus atributos y su ser, hermanos. Amén. Mis queridos hermanos, y así es como llegamos a nuestro último punto, para que ya se vayan a dormir aquellos que están ya un poquito cansados. Amén. Y en esta parte, hermanos, de las aplicaciones prácticas de la soberanía de Dios, lo que vamos a hacer rapidito es ver 8 aplicaciones prácticas del tema de la soberanía de Dios, luego unos comentarios finales y ya terminamos. Amén. 8. Aquí va la primera. La primera. Primero, la soberanía de Dios nos llama al arrepentimiento de la rebelión.
Watson dijo, es mejor encontrarse con Dios con lágrimas en los ojos que con armas en la mano. De hecho, es la cosa más tonta del mundo luchar contra el Dios omnipotente. Amén. Si entendemos que Dios es soberano, que es omnipotente, esto debería de ser, hermano, un aliciente que nos llama al arrepentimiento de la rebelión, ¿no? Quererse poner con Dios es de las cosas más necias que podemos hacer. El Salmo 2 dice que cuando las naciones se le oponen a Dios, Dios se ríe. La guerra del hombre contra Dios le provoca risa, le provoca de alguna manera burlas en el sentido de la ironía o del sarcasmo, ¿no? Que son de alguna manera lenguajes correctos en las escrituras, ¿no? Entonces, en la primera aplicación práctica, hermano, debería de hacernos un llamado entonces al arrepentimiento de la rebelión, de cualquier tipo de rebelión, porque Él es omnipotente. En el número 2, la soberanía de Dios nos llama a confiar en sus promesas. ¿Ok? Parecía ridículo que Dios diera un hijo al viejo Abraham y a la estéril Sara, pero él les amonestó amablemente. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Génesis 18:14, ¿no? Em, no importa que de repente, hermano, pasemos por diferentes situaciones, enfrentemos diferentes cosas. Dios puede, hermano, cumplir sus promesas de que Él nos va a sostener en medio de la prueba, ¿no? O nos va a rescatar de la prueba. A Abraham, al mismo tiempo que lo sostuvo, también lo rescató, ¿no? Lo sostuvo por años en la espera de Isaac, pero al mismo tiempo lo rescató de la muerte de Isaac. Entonces tenemos, hermano, en Dios a un amigo en el cual podemos confiar porque al ser soberano, Él hará que sus promesas se cumplan. Número tres, tercero, la soberanía de Dios nos llama a reverenciar el temor, es decir, a tener en alta estima el temor. Ciertamente, si nos encontramos con un hombre que pudiera traer una montaña a la existencia, simplemente hablando, nos asustaríamos por su poder. Mucho más debemos temer al Dios que creó las estrellas y los planetas con su simple palabra. ¿Ok? Mucha gente no entiende la dimensión de lo que significa que Dios esté enojado con ellos, ¿no? Si el Todopoderoso se enoja contigo, dijo Job, ¿quién te podrá defender de él, no? Si el Todopoderoso se enoja contigo, ¿quién te podrá defender de él? Entonces tengamos cuidado, la soberanía debería de llevarnos a tener en alta estima el temor a Dios, ¿no? Hay gente que a veces dice, a mí que me juzgue Dios. Eso es una expresión incorrecta porque es estar como desafiando al Todopoderoso, al soberano. Cuarto, la soberanía de Dios nos llama a la adoración humilde. Toda la creación muestra el poder de Dios para despertar nuestra adoración. Los pecadores orgullosos no se inclinan para alabar a Dios, pero los hombres humildes reconocen que su dominio es eterno y su reino es de generación en generación. Podemos adorar a Dios humildemente sabiendo que Él es soberano. En medio de cualquier situación que estemos pasando, podemos postrarnos como Job y decir, el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Número 5, la soberanía de Dios nos llama al servicio fiel. Cualquiera que sea la autoridad y la influencia que puedas tener, recuerda que estas son delegadas, ¿verdad? Vimos que no hay otra soberanía única más que la de Dios, toda soberanía es delegada. Son delegadas a ti por el Señor. Dios confió el dominio a la humanidad como sus imágenes, no como dioses independientes, sino como representantes del Creador. Recuerde, la soberanía de Dios nos debe llevar a vernos siempre entonces como mayordomos, encargados de las cosas del Señor, de hacer su voluntad, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Él. Hay un problema, hermano, cuando no se entiende la soberanía de Dios, la gente no está buscando ser fiel a Dios en el servicio, lo que están buscando muchas veces es ser grandes en la obra de Dios. Y eso no se busca de esa manera, hermano. Sexto, Sexto, la soberanía de Dios nos llama a la sumisión en las aflicciones. Cuando la mala noticia golpea a nuestras familias, la gracia de Dios nos permite decir, como dijo Elí cuando Dios le dijo que le mataría a los hijos. Mire lo que dijo Elí. El Señor es, que haga lo que bien le parezca. Primera de Samuel 3:18. Dios tiene entonces tanto el derecho como el poder de hacer con nosotros lo que mejor le parezca.
Aún en medio de las aflicciones que pudieran venir incluso de parte del Señor, tenemos que entender que vienen de un Padre, ¿ok? De un Padre que no se regocija de nuestro dolor. Nos puede disciplinar, etcétera, pero no viene de un tirano duro de corazón, sino de un Padre indulgente. Entonces, cuando entendemos que Dios es soberano, aún en medio de la aflicción podemos someternos a Él. 7. En séptimo lugar, la soberanía de Dios nos llama a tener esperanza por la salvación de otros. Cuando podemos desesperar, cuando consideramos la dureza de los corazones de los hombres y su apego a este mundo, podemos desesperar y gritar, ¿quién pues puede ser salvado? Cristo responde, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Marcos 10:27. La soberanía de Dios, hermano, debe de ser un aliciente para nosotros predicar el evangelio, porque los que han de ser salvos, el Señor los va a traer sí o sí. Podemos ver personas muy duros de corazón en algunas oportunidades, incluso familiares, que tú dirías, esta persona jamás va a venir. Pero si tú entiendes que Dios es soberano, que tiene el control de la salvación de las personas, puedes entonces orar al Señor y esperar por la salvación de aquellos que son de Él, ¿no? Un ejemplo es Pablo, Saulo de Tarso, que llegó a ser el apóstol Pablo y que en su soberanía Dios lo dejó, ¿no? Le soltó un poquito la rienda para que creyera que estaba libre y que podía hacer lo que quería con su iglesia, hasta que el Señor se le apareció, ¿no? Y después de ir a Damasco a arrastrar cristianos, él salió arrastrado, ¿no? Entró como un león y se encontró con el verdadero león de la tribu de Judá y ahí le fue muy mal al Saulo, ¿no? Entonces podemos, hermanos, en este séptimo punto, este, confiar en la salvación de las personas porque Dios es soberano. La salvación es del Señor. Y por último, en octavo lugar, la soberanía de Dios nos lleva a orar correctamente. Aún Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se arrodilló ante el Padre y pidió que se haga tu voluntad y no la mía. Así que nosotros no somos nadie para demandar y exigir nada a Dios. Nada a Dios. Ok. Bueno, hermanos, comentarios finales y con eso terminamos. Esas fueron las 8 entonces partes de este último punto, el punto número 4. Hermano, los planes de nosotros como seres humanos no son soberanos. Por eso es que muchas veces hacemos el plan A, el plan B y el plan C. Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan A, perdón, C. ¿Por qué? Porque sus planes son perfectos, ¿no? Dios sabe lo que hace, Él es un ser inteligente, todo sabiduría, su voluntad es buena, su autoridad es insuperable, su poder es infinito, así que sus planes se cumplen. Es soberano sobre el mal. El mal más grande que ha existido en la historia ha sido cuando Cristo fue a la cruz, ¿no? Y llevó los pecados de toda la humanidad. Y ya usted sabe quién estaba detrás de todo eso. El Señor mismo orquestó que todo sucediera de esa manera. Dios es soberano en la salvación. Jesús le dijo a Mateo, sígueme, y Mateo le siguió, ¿no? Comentando este pasaje, me parece, decía David Barceló en la conferencia de expositores, ya hace casi un año, decía algo muy sabio. Decía, la salvación desde la perspectiva de Dios no es una invitación, es una orden. Me encantó eso, porque viene y le dice a Mateo, no, sígueme, sígueme. No lo estaba invitando, le estaba dando una orden. La soberanía de Dios, hermanos, destruye el ego humano en la salvación. Amén. Sabemos que hay un libro que se llama el libro de la vida y quiero decirle, hermano, que en ese libro de la vida no hay más renglones disponibles por si alguien se arrepiente de último minuto. No. Y tampoco de los renglones que ya están llenos, habrá renglones vacíos porque Dios borrará algunos de ese libro. No, todos los que tienen que estar ahí estarán porque Dios es soberano, la salvación es del Señor. Nuestra vida, hermanos, está completamente en las manos de Dios. Dios puede hacer que el fuego arda en ti o que el fuego no arda en ti. Dios tiene ese poder.
Por ejemplo, cuando Dios decidió quemar a Sodoma y Gomorra, les mandó fuego y los quemó. Pero cuando Dios decidió que el fuego no ardería sobre los hijos, sobre los amigos, perdón, de Daniel, no ardieron. Por un lado incendió a Sodoma y Gomorra y por otro lado guardó del incendio a sus hijos. Ese es el Dios soberano, entre muchas otras cosas que pudimos haber hablado hoy y que no pudimos traer por cuestión de que la clase tiene su formato y ya terminamos.